¿Qué pasaría si el fin del mundo no fuera un evento caótico y repentino, sino una sinfonía perfectamente orquestada de terror profético? Hoy nos adentramos en el texto más explosivo, simbólico y aterrador de la historia, el Apocalipsis, la visión final de Juan. Durante milenios, este libro ha sido la fuente de pesadillas, profecías políticas y esperanza mesiánica, un espejo que refleja tanto la tiranía del Imperio Romano como los conflictos escatológicos que aún nos persiguen. Vamos a desmantelar los sellos, las trompetas y las copas de la ira divina, explorando la historia detrás de la cosmología divina y la resistencia humana. Pero antes de que el primer caballo cabalgue, asegúrate de unirte a esta expedición esotérica. Si el poder de la profecía te llama, suscríbete, deja un comentario sobre cuál crees que es el mayor misterio apocalíptico y comparte este video con aquellos que necesitan saber la verdad detrás del último profeta. Para entender la magnitud de esta revelación, primero debemos situarnos en la desolación. La isla de Patmos no era un destino vacacional, era una prisión de roca y sal, un exilio forzado por la brutalidad del Imperio Romano, específicamente durante el reinado paranoico de Domiciano, a finales del siglo I después de Cristo. Entender Patmos es crucial, porque el Apocalipsis no es un libro escrito desde la comodidad de una biblioteca teológica, sino desde el borde de la desesperación y la resistencia. Juan, tradicionalmente identificado como el último de los apóstoles sobrevivientes, o al menos un profeta respetado en Asia Menor, fue desterrado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Esta no era una simple reclusión, era una táctica romana para desmantelar el liderazgo cristiano, una medida punitiva diseñada para silenciar a un movimiento que se negaba a participar en el culto imperial, negándose a quemar incienso ante la imagen del César. Al estar físicamente aislado en esa roca hostil, Juan se vio obligado a utilizar un medio de comunicación que fuera indetectable para los censores romanos, pero totalmente transparente para los creyentes. De ahí la forma, el género apocalíptico, un género que ya existía en la literatura judía, con libros como Daniel y Zacarías era el lenguaje secreto de la opresión. Piensen en ello como un código Morse espiritual, un mensaje cifrado que solo los iniciados, aquellos que compartían la fe, el sufrimiento y la persecución, podían descifrar plenamente. Esto explica por qué la obra está saturada de simbolismo críptico y numerología densa. El dragón, la bestia, la ramera de Babilonia, estos no eran simplemente monstruos de fantasía medieval, sino caricaturas hiperbólicas y peligrosas del poder romano, el emperador, la maquinaria imperial y la corrupción religiosa y comercial de Roma misma. Pongamos un ejemplo fundamental: la identificación popular del número 666, la marca de la bestia. A menudo se interpreta mediante la gematría o numerología hebrea, donde a cada letra se le asigna un valor numérico. Si se aplica esta técnica al nombre del archienemigo de los cristianos, Nerón César, Nerón Quesar, las letras hebreas suman precisamente 666. Esto transforma el texto de una profecía vaga y distante sobre un futuro lejano a una crítica política inmediata y radical de la tiranía del siglo I. El mensaje para los perseguidos era claro: la tiranía actual tiene fecha de caducidad, aunque parezca inamovible, y Dios
está activamente presente en su juicio. Esta dualidad, la condena inmediata de Roma y la visión escatológica final es lo que le da al Apocalipsis su poder explosivo. Estando en Patmos, en el día del Señor, probablemente el domingo, día dedicado a la adoración, Juan es sacudido por la experiencia que define todo el libro. Él no busca la visión lo encuentra a él. Primero, escucha una voz tan potente, resonante y autoritaria como una trompeta detrás de él. Esta no es una voz amistosa o reconfortante. Es la voz de la autoridad cósmica que prepara a Juan para el juicio inminente. Cuando Juan se gira, ve la primera gran revelación, la visión de Jesucristo glorificado, una imagen que fusiona la majestad divina del Antiguo Testamento con la figura del Cordero, sacrificado del Nuevo. La reacción es la esperada en la literatura profética ante la inmensidad de lo divino. Juan cae al suelo como muerto, petrificado por la aparición. Recordemos a Isaías y Ezequiel experimentando reacciones similares. Describamos esta figura con el detalle que Juan mismo proporciona, porque cada elemento es un signo de juicio o autoridad. La figura viste una túnica larga, la podera, que denota su rol sacerdotal y de mediador, y tiene un cinto de oro alrededor del pecho, lo cual simboliza realeza, poder y la autoridad para juzgar. Pero los rasgos más impactantes son cósmicos. La cabeza y el cabello blancos como lana, que representan la eternidad y la sabiduría. Una alusión directa, anciano de días de Daniel, capítulo 7. Sus ojos son como llamas de fuego, la visión que todo lo penetra, el juicio ineludible que sondea las profundidades del corazón humano. Sus pies, sin embargo, son como bronce bruñido, como si hubiesen sido refinados en un horno. Esto sugiere pureza indestructible, la capacidad de caminar sobre la tierra sin ser contaminado y, crucialmente, la capacidad de pisotear a los enemigos del reino. Y lo más crucial para su misión en Patmos, sostiene 7 estrellas en su mano derecha, y de su boca sale una espada afilada de doble filo. Aquí, la simbología se vuelve práctica. La espada de doble filo no es para combate físico, sino para emitir decretos. Es la palabra de Dios, que juzga y discierne las intenciones del corazón y emite sentencias inapelables. Las 7 estrellas, nos dice el propio texto para que no haya duda, son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias de Asia Menor, y las 7 lámparas o candelabros de oro que rodean la figura central son las propias iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El mensaje es gráfico y reconfortante para los creyentes. Cristo camina en medio de sus candelabros. Él está presente en su sufrimiento, observando de cerca su fidelidad y sus fallos. El central del mensaje inicial son las cartas a estas 7 iglesias, cada una actuando como un microcosmos de los desafíos que enfrentaría la iglesia a lo largo de la historia. Juan no solo las regaña, ofrece un análisis exhaustivo. Tomemos el caso de Éfeso, la iglesia del amor perdido. Eran teológicamente sólidos, luchadores contra la herejía, combatiendo a los nicolaítas, pero habían abandonado el fervor inicial, la pasión de sus primeros días. La advertencia es brutal y existencial. Si no se arrepienten y recuerdan de dónde han caído,
su candelabro será quitado. Esto no significa solo la ira divina, significa el colapso de su presencia como una luz activa y transformadora en el mundo, el fin de su misión. Luego tenemos la Odisea, la iglesia más castigada en la retórica, la iglesia que se describe como tibia. Su problema no era la persecución romana, sino la riqueza abrumadora y la autosatisfacción espiritual. Se creían ricos y que no les hacía falta nada. Pero Cristo los ve como miserables, pobres, ciegos y desnudos espiritualmente. El castigo aquí es famoso por su visceralidad. Te vomitaré de mi boca. Esta imagen de rechazo biológico, de repulsión total, subraya la repugnancia de Dios por la apatía y la comodidad espiritual. No hay lugar para la neutralidad en el conflicto cósmico. Ser tibio es considerado peor que ser frío, porque la frialdad, al menos, permite la posibilidad de un arrepentimiento genuino y un despertar, mientras que la tibieza es un cómodo y mortal autoengaño. Habiendo dado las 7 cartas de advertencia y promesa, Juan experimenta una transición narrativa dramática que lo eleva de la esfera del conflicto terrestre a la sala del tribunal cósmico. Después de la crítica visceral que a la Odisea, Juan oye nuevamente esa voz, la voz atronadora de la trompeta, diciendo: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas». Es el giro clave. El mensaje pasa de la reprensión eclesiástica inmediata al panorama escatológico completo. El Apocalipsis deja de ser solo una carta cifrada de resistencia y se convierte en la revelación del plan maestro divino. Y lo primero que ve Juan no es una batalla sangrienta en la tierra, sino la perfecta, inmutable y asombrosa estabilidad del cielo. Una puerta se abre ante él, una invitación diré a trascender la roca de Patmos, y el tiempo mismo. Es transportado en espíritu, no físicamente, una técnica que le permite acceder al nivel más alto de la realidad, donde Dios administra la historia. La visión del trono de Dios es el centro gravitacional de toda la profecía, la fuente de donde emana todo juicio y toda salvación. Juan lo describe en términos de luz, color y poder abrumador. El que estaba sentado en el trono era para Juan inefable. No se le puede poner una cara o una forma. Solo se le compara con las piedras preciosas más raras y poderosas. El jaspe, que emite un brillo cristalino y translúcido, sugiriendo santidad pura, y el sardio, o rubí rojo, que evoca la inminencia del juicio y la ira. Esta combinación de pureza y justicia es fundamental. Alrededor del trono, para suavizar su ferocidad y recordar la misericordia, se encuentra un arco iris semejante a la esmeralda. Este no es un arco iris multicolor como el que conocemos tras la lluvia. Es monocromático, un anillo verde brillante. ¿Por qué verde? La esmeralda representa la vida, la vitalidad y, crucialmente, es un recordatorio visual del pacto de Dios con Noé, el juramento de que, a pesar del juicio venidero, la fidelidad divina prevalecerá. Este detalle es vital para el creyente perseguido. El juicio es ineludible, sí, pero está circunscrito por la promesa. El entorno está saturado de actividad y autoridad. De aquel trono salen relámpagos, voces y truenos, manifestando la majestad terrible de la soberanía divina. A sus pies, Juan ve 7 lámparas de fuego encendidas, que se identifican explícitamente
como los 7 espíritus de Dios. Este es un símbolo complejo. No son solo 7 ángeles, sino la plenitud y diversidad de la operación del Espíritu Santo. Es la perfección de la omnisciencia divina y la autoridad delegada, lista para ser desplegada en la tierra. Pero, ¿por qué 7? Es el número de la completitud en la cosmología hebrea, implicando que no hay aspecto del universo ni de la historia humana que escape a la observación y la influencia del Espíritu. Rodeando el trono, en perfecta jerarquía, se encuentran 24 ancianos sentados en 24 tronos menores. Estos ancianos son una de las figuras más debatidas. Visten ropas blancas, lo que simboliza la victoria y la pureza, y llevan coronas de oro, indicando su rol real. La interpretación más aceptada es que representan a la totalidad del pueblo redimido, los 12 patriarcas o tribus de Israel, el antiguo pacto, y los 12 apóstoles, el nuevo pacto. Su presencia conjunta significa que el juicio inminente no es arbitrario. Está siendo presenciado y ratificado por la comunidad de los santos, por aquellos que han perseverado. Ellos no están de pie, sino sentados, lo que en el contexto romano de la época denota una autoridad judicial establecida. Están listos para atestiguar la legitimidad del juicio de Dios sobre el mundo. Su principal actividad es el acto constante de adoración, que es el motor que impulsa la historia. Postrarse, arrojar sus coronas ante el trono, reconociendo que todo poder y toda gloria emanan de la fuente única. Y luego están las criaturas, las más enigmáticas, los 4 seres vivientes, o tetramorfos. Están llenos de ojos por delante y por detrás. Un detalle que subraya la vigilancia total. Nada escapa a su vista. El primero se asemeja a un león, fuerza y realeza. El segundo a un becerro u toro, sacrificio y servicio. El tercero tiene rostro de hombre, inteligencia y humanidad. Y el cuarto es un águila volando, rapidez y visión trascendente. Estos seres han sido tradicionalmente vinculados a las constelaciones, a los 4 puntos cardinales y, en la tradición cristiana, a los 4 evangelios que narran la vida de Cristo desde diferentes perspectivas. Pero su función primordial aquí es la adoración incesante. Día y noche repiten la misma letanía cósmica. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta adoración establece el tono. Antes de que comience el caos terrenal, hay una armonía y santidad perfecta en el corazón del cosmos. El juicio se despliega desde un lugar de santidad absoluta, no de capricho. Es en medio de esta de majestad inamovible que ocurre la crisis cósmica descrita en el capítulo 5. El ser que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un libro, o más precisamente, un rollo de pergamino. Lo crucial es que este rollo está escrito por dentro y por fuera, lo que implica que su contenido es vasto y exhaustivo, sin nada que añadir o quitar. Pero no está abierto. Está sellado herméticamente con 7 sellos. Este es un documento legal de importancia cósmica. ¿Qué contiene? La mayoría de los eruditos coinciden en que es el título de propiedad del universo, el destino decretado de la Tierra, o quizás el registro completo de la sentencia divina contra la maldad del imperio. Es el documento que pone en movimiento
el desenlace profético. Un ángel poderoso, con una voz que resuena por toda la eternidad, lanza el desafío. ¿Quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? Y aquí es donde la tensión se vuelve insoportable. Se realiza una búsqueda exhaustiva. El desafío y se extiende por el cielo, la tierra y el inframundo, pero no se encuentra a nadie. Absolutamente nadie. Ningún ángel, ningún ser viviente, ningún anciano, ningún profeta pasado. Nadie en toda la creación tiene la autoridad moral, legal y cósmica para tomar ese documento de las manos de Dios y ejecutar su contenido. El universo está paralizado y el plan de Dios parece detenido en el umbral de su ejecución. Juan, el profeta desterrado que ha presenciado la gloria inefable, rompe a llorar con amargura. Su llanto es una de las reacciones más profundamente humanas en todo el Apocalipsis. No llora por miedo a la muerte, sino por la desesperación de que el sufrimiento de los justos no será vengado y el reino de Dios no podrá ser establecido. Si el rollo permanece sellado, Roma seguirá gobernando, la tiranía continuará y la esperanza de redención es nula. Su llanto simboliza la frustración de la humanidad ante el aparente triunfo del mal. Pero uno de los ancianos lo consuela con una frase llena de poder. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. El anciano invoca la profecía mesiánica de fuerza real y dominio. El Mesías es presentado como el león, el conquistador indomable. Juan se vuelve expente, buscando al poderoso depredador real, al guerrero que aplastará a la bestia de Roma. Sin embargo, lo que Juan ve en medio del trono, en el centro mismo de la gloria, no es un león. Es el contraste teológico más audaz e impante de toda la literatura sagrada. Ve a un cordero inmolado, de pie, pero con las marcas visibles de haber sido sacrificado, como si hubiera sido degollado. Aquí reside la clave de todo el Apocalipsis. La victoria no se obtiene por la fuerza bruta, sino a través del sufrimiento y la expiación. El león, el rey, es el cordero sacrificado, la víctima perfecta. Este cordero es la única figura en todo el cosmos digna de tomar el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. El cordero posee 7 cuernos y 7 ojos. Nuevamente, la numerología de la perfección. Los 7 cuernos simbolizan la plenitud del poder y la autoridad. 7 es el número de la completitud, lo que significa que su poder no tiene límites. Los 7 ojos, por su parte, son identificados nuevamente como los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra, lo que establece la identidad del Cordero, no solo como víctima, sino como el administrador todopoderoso y omnisciente del juicio y la redención. Cuando el Cordero se acerca y toma el rollo, la adoración en el cielo alcanza su clímax. Los ancianos y los seres vivientes caen postrados, no solo ante Dios, sino ante el Cordero, entonando un cántico nuevo, una canción de redención que nunca antes se había cantado. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido. Este acto no es solo una toma de posesión, es la validación de la obra de la cruz, como el evento decisivo que desbloquea el fin de la historia y permite que el juicio se desate.
Una vez que el Cordero toma el pergamino, el destino de la tierra está sellado, y la profecía debe comenzar a cumplirse. Los 7 sellos son la llave de la bóveda cósmica, y a medida que cada uno es abierto, se desencadenan las primeras etapas de los juicios. El mecanismo es preciso. A la apertura de cada uno de los primeros 4 sellos, uno de los 4 seres vivientes da la orden, gritando con voz de trueno, «Ven», o, en algunas traducciones, «Ve». El juicio no solo es autorizado por Dios y el Cordero, sino que es convocado por las mismas criaturas que representan la santidad perfecta del trono. La tierra está a punto de recibir el impacto directo de la administración divina. Una vez que el Cordero, el león sacrificado, asume su rol como administrador cósmico, el silencio en el cielo se rompe por la ejecución inmediata del plan. La apertura de los 7 sellos es la cronología divina de los juicios que deben preceder al establecimiento final del reino. Estos sellos no son eventos aislados, sino fases interconedas de castigo, cada uno escalando la intensidad del terror sobre la tierra. Cordero abre el primer sello, y el primer ser viviente, con la voz atronadora que ya conocemos, lanza la orden, «Ven», y de repente entra en la figura más desconcertante y debatida del Apocalipsis, el jinete del caballo blanco. Este jinete lleva un arco, pero curiosamente, el texto no menciona flechas. Le es dada una corona, no una diadema, corona de realeza absoluta, sino un estéfanos, la corona de la victoria atlética o militar. Es un símbolo de un triunfo provisional y delegado. Sale conquistando, y para conquistar. La confusión surge inmediatamente. ¿Es este un precursor benigno, tal vez el Evangelio, o es un agente del mal? El consenso histórico, especialmente al ver lo que sigue, se inclina fuertemente por lo segundo. Este caballo blanco representa la conquista engañosa, la tiranía que se disfraza de paz, o la expansión militar rápida que promete estabilidad. Una referencia, diría, las conquistas triunfales del Imperio Romano, que a menudo vestían su imperialismo de prosperidad, pero que en realidad eran una dominación brutal. El jinete blanco es el precursor, la punta de lanza del engaño que precede al colapso total. Su aparición es un recordatorio de que a menudo el primer signo del juicio es una victoria humana que parece gloriosa, pero que es fundamentalmente vacía. Apenas se disipa el eco del primer «Ven», el Cordero abre el segundo sello. El segundo ser viviente grita su orden y la tranquilidad fingida se rompe. Aparece un caballo rojo, de color fuego, y a su jinete se le concede un poder aterrador: tomar la paz de la tierra. El resultado es el derramamiento de sangre masivo, una carnicería donde los hombres se matan unos a otros. Nótese el detalle. Se le da una gran espada, Machaira Megal. Esta no es la espada de justicia divina que sale de la boca de Cristo. Es un arma humana, grande, pesada, diseñada para la batalla campal. Este jinete no representa solo la guerra entre naciones, sino la guerra civil, la sedición interna, la implosión social. Para los lectores del siglo I, que recordaban las constantes luchas por la sucesión imperial, el trauma del año de los 4 emperadores, 69 después de Cristo, o las revueltas judías sangrientas, esta visión era menos profecía lejana y más realidad recurrente. La paz,
La famosa Pax Romana es una ilusión mantenida por la fuerza, y el juicio divino simplemente retira ese artificio, permitiendo que la inherente violencia humana se manifieste sin contención. Es el juicio a la falsa seguridad política. Con la apertura del tercer sello, el tercer ser viviente convoca al jinete del caballo negro. El negro, color de luto y de carestía, trae consigo el colapso económico. El jinete trae en su mano una balanza de pesar. El detalle económico que sigue es crucial para entender el juicio. Una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esto no es una hambruna total. Es la hiperinflación inducida por la escasez. 1 denario era el salario de 1 día de trabajo para un jornalero romano. Normalmente, ese denario compraría suficiente grano para alimentar a una familia numerosa. Ahora, con 1 día de salario, el hombre solo puede comprar 1 medida de trigo, apenas lo suficiente para sostenerse a sí mismo. La cebada, el grano de los pobres o del ganado, es ligeramente más accesible, pero la situación es desesperada. Es el juicio sobre el lujo y la avaricia. El mensaje es claro. La gente común será aplastada por el hambre, obligada a gastar todo lo que tiene solo para sobrevivir el día, mientras que los artículos de lujo, el aceite y el vino, símbolos de la élite comercial de Roma, permanecen inafedos. La balanza simboliza la manipulación de los precios, el fraude y la explotación de los recursos que sostienen a las clases altas, mientras el sistema condena a los pobres. Es el juicio directo a la injusticia económica. El clímax de los primeros juicios llega con la apertura del 4.º sello, convocado por el 4.º ser viviente. El caballo que aparece es de un color cloros, un verde pálido y enfermizo, el color de la muerte reciente o de la putrefacción. El jinete lleva el nombre de muerte, Thanatos, y, siguiendo sus huellas como una sombra inevitable, le acompaña el Hades, el receptáculo de los muertos. La muerte es la síntesis de los 3 juicios anteriores. La conquista lleva a la guerra lleva a la escasez, y la escasez, junto con la enfermedad que acompaña a la desnutrición, culmina en la muerte masiva. Se les da autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar. La proporción es aterradora. 1 de cada 4 habitantes del planeta debe morir. ¿Cómo? Mediante los 4 azotes clásicos de la ira divina: espada, guerra, hambre, escasez, pestilencia, enfermedad y, un detalle que a menudo se pasa por alto, las fieras de la tierra, Theria. Este último elemento no es accidental. Simboliza la desintegración del orden civilizatorio, donde la propia naturaleza se vuelve hostil y salvaje, atacando al hombre que ha fallado en su mayordomía moral. Tras la procesión ensangrentada y famélica de los 4 jinetes, el Apocalipsis da un giro expectivo y espiritual al abrirse el 5.º sello. Aquí, Juan ya no ve la tierra. Su mirada vuelve al ámbito celestial, bajo el altar. El 5.º sello revela a las almas de los mártires, aquellos que fueron asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos no están en la tierra sufriendo, sino bajo el altar, el lugar de la ofrenda y el sacrificio en el templo celestial. Esto subraya su estatus
como un sacrificio aceptable a Dios. Visten túnicas blancas, señal de su pureza y de la victoria que ya han alcanzado mediante su fidelidad. Pero su posición bajo el altar, el lugar donde se recogía la sangre de los sacrificios, es clave. No son espíritus pasivos, son voces activas. Claman a gran voz, un gemido que asciende a Dios. Su pregunta es el grito de la humanidad oprimida y el nudo moral del Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este no es un clamor de venganza personal, sino una demanda de justicia cósmica. Es la súplica de que el juicio que los jinetes acaban de iniciar sea completado, que la impunidad de los tiranos que los mataron, el poder romano simbolizado en Babilonia, llegue a su fin. Los mártires no están pidiendo un ajuste de cuentas, sino la validación del carácter justo y verdadero de Dios. Si Dios es verdadero, su juicio debe manifestarse. La respuesta que reciben es un aplacamiento, pero no una ejecución inmediata. Se les dice que esperen un poco de tiempo más, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos, que también deberían ser muertos como ellos. Este es un concepto difícil y perturbador. El juicio final no puede comenzar hasta que el cupo de mártires esté lleno. Implica que el sufrimiento por la fidelidad es una parte predestinada del fin de los tiempos, que la tribulación es una fase necesaria de la historia redentora. Reciben una túnica blanca adicional, la prenda de la consumación y el reposo. Pero, ¿quiénes son esos otros que deben morir? ¿Y qué significa exactamente que la justicia de Dios esté condicionada por el cumplimiento de un número prefijado de víctimas? Este misterio se extiende como un hilo tenso hasta la gran tribulación misma. Una vez que el Cordero, el león sacrificado, asume su rol como administrador cósmico, el silencio en el cielo se rompe por la ejecución inmediata del plan. La apertura de los 7 sellos es la cronología divina de los juicios que deben preceder al establecimiento final del reino. Estos sellos no son eventos aislados, sino fases interconectadas de castigo, cada uno escalando la intensidad del terror sobre la tierra. El Cordero abre el primer sello, y el primer ser viviente, con la voz atronadora que ya conocemos, lanza la orden. Ven, y de repente entra en la figura más desconcertante y debatida del Apocalipsis, el jinete del caballo blanco. Este jinete lleva un arco, pero curiosamente, el texto no menciona flechas. Le es dada una corona, no una diadema, corona de realeza absoluta, sino un estéfanos, la corona de la victoria atlética o militar. Es un símbolo de un triunfo provisional y delegado. Sale conquistando y para conquistar. La confusión surge inmediatamente. ¿Es este un precursor benigno? Tal vez el Evangelio, o es un agente del mal. El consenso histórico, especialmente al ver lo que sigue, se inclina fuertemente por lo segundo. Este caballo blanco representa la conquista engañosa, la tiranía que se disfraza de paz o la expansión militar rápida que promete estabilidad. Una referencia diría las conquistas triunfales del Imperio Romano, que a menudo vestían su imperialismo de prosperidad, pero que en realidad eran una dominación brutal. El jinete blanco es el precursor, la punta de lanza del engaño,
que precede al colapso total. Su aparición es un recordatorio de que a menudo el primer signo del juicio es una victoria humana que parece gloriosa, pero que es fundamentalmente vacía. Apenas se disipa el eco del primer ven, el Cordero abre el segundo sello. El segundo ser viviente grita su orden, y la tranquilidad fingida se rompe. Aparece un caballo rojo, de color fuego, y a su jinete se le concede un poder aterrador: tomar la paz de la tierra. El resultado es el derramamiento de sangre masivo, una carnicería donde los hombres se matan unos a otros. Nótese el detalle: se le da una gran espada, Machaira Megale. Esta no es la espada de justicia divina que sale de la boca de Cristo. Es un arma humana, grande, pesada, diseñada para la batalla campal. Este jinete no representa solo la guerra entre naciones, sino la guerra civil, la sedición interna, la implosión social. Para los lectores del siglo I, que recordaban las constantes luchas por la sucesión imperial, el trauma del año de los 4 emperadores, 69 después de Cristo, o las revueltas judías sangrientas, esta visión era menos profecía lejana y más realidad recurrente. La paz, la famosa Pax Romana, es una ilusión mantenida por la fuerza, y el juicio divino simplemente retira ese artificio, permitiendo que la inherente violencia humana se manifieste sin contención. Es el juicio a la falsa seguridad política. Con la apertura del tercer sello, el tercer ser viviente convoca al jinete del caballo negro. El negro, color de luto y de carestía, trae consigo el colapso económico. El jinete trae en su mano una balanza de pesar. El detalle económico que sigue es crucial para entender el juicio. Una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esto no es una hambruna total. Es la hiperinflación inducida por la escasez. Un denario era el salario de un día de trabajo para un jornalero romano. Normalmente, ese denario compraría suficiente grano para alimentar a una familia numerosa. Ahora, con un día de salario, el hombre solo puede comprar una medida de trigo, apenas lo suficiente para sostenerse a sí mismo. La cebada, el grano de los pobres o del ganado, es ligeramente más accesible, pero la situación es desesperada. Es el juicio sobre el lujo y la avaricia. El mensaje es claro: la gente común será aplastada por el hambre, obligada a gastar todo lo que tiene solo para sobrevivir el día, mientras que los artículos de lujo, el aceite y el vino, símbolos de la élite comercial de Roma, permanecen inafedos. La balanza simboliza la manipulación de los precios, el fraude y la explotación de los recursos que sostienen a las clases altas, mientras el sistema condena a los pobres. Es el juicio directo a la injusticia económica. El clímax de los primeros juicios llega con la apertura del cuarto sello, convocado por el cuarto ser viviente. El caballo que aparece es de un color cloros, un verde pálido y enfermizo, el color de la muerte reciente o de la putrefacción. El jinete lleva el nombre de muerte, Tánatos, y, siguiendo sus huellas, como una sombra inevitable, le acompaña el Hades, el receptáculo de los muertos. La muerte es la síntesis de los 3 juicios anteriores. La conquista lleva a la guerra lleva a la escasez, y la escasez, junto con la enfermedad que acompaña a la desnutrición, culmina en la muerte masiva. Se les da autoridad
sobre la cuarta parte de la tierra para matar. La proporción es aterradora. 1 de cada 4 habitantes del planeta debe morir, como, mediante los 4 azotes clásicos de la ira divina: espada, guerra, hambre, escasez, pestilencia, enfermedad y, un detalle que a menudo se pasa por alto, las fieras de la tierra. Deria. Este último elemento no es accidental. Simboliza la desintegración del orden civilizatorio, donde la propia naturaleza se vuelve hostil y salvaje, atacando al hombre que ha fallado en su mayordomía moral. Tras la procesión ensangrentada y famélica de los 4 jinetes, el Apocalipsis da un giro expectivo y espiritual al abrirse el 5.º sello. Aquí, Juan ya no ve la tierra. Su mirada vuelve al ámbito celestial, bajo el altar. El 5.º sello revela a las almas de los mártires, aquellos que fueron asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos no están en la tierra sufriendo, sino bajo el altar, el lugar de la ofrenda y el sacrificio en el templo celestial. Esto subraya su estatus como un sacrificio aceptable a Dios. Visten túnicas blancas, señal de su pureza y de la victoria que ya han alcanzado mediante su fidelidad. Pero su posición bajo el altar, el lugar donde se recogía la sangre de los sacrificios, es clave. No son espíritus pasivos, son voces activas, claman a gran voz, un gemido que asciende a Dios. Su pregunta es el grito de la humanidad oprimida y el nudo moral del Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este no es un clamor de venganza personal, sino una demanda de justicia cósmica. Es la súplica de que el juicio que los jinetes acaban de iniciar sea completado, que la impunidad de los tiranos que los mataron, el poder romano simbolizado en Babilonia, llegue a su fin. Los mártires no están pidiendo un ajuste de cuentas, sino la validación del carácter justo y verdadero de Dios. Si Dios es verdadero, su juicio debe manifestarse. La respuesta que reciben es un aplacamiento, pero no una ejecución inmediata. Se les dice que esperen un poco de tiempo más, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos, que también deberían ser muertos como ellos. Este es un concepto difícil y perturbador. El juicio final no puede comenzar hasta que el cupo de mártires esté lleno. Implica que el sufrimiento por la fidelidad es una parte predestinada del fin de los tiempos, que la tribulación es una fase necesaria de la historia redentora. Reciben una túnica blanca adicional, la prenda de la consumación y el reposo. Pero, ¿quiénes son esos otros que deben morir? ¿Y qué significa exactamente que la justicia de Dios esté condicionada por el cumplimiento de un número prefijado de víctimas? Este misterio se extiende como un hilo tenso hasta la gran tribulación misma. Ahora, la tensión acumulada por la espera de los mártires y la devastación parcial de los jinetes explota en la visión del 6.º sello. Si los primeros 4 sellos fueron juicios sobre el hombre por medio del hombre, guerra, escasez, muerte, el 6.º sello es un juicio directo del cosmos, una intervención divina tan cataclísmica que deshace la propia arquitectura de la realidad. Cuando el Cordero abre este sello, la tierra no tiembla, sino que es sacudida por un gran terremoto, seismos megas, un movimiento telúrico de proporciones inimaginables que altera los cimientos geológicos del planeta.
No es un terremoto local como los que Juan pudo haber sentido en Asia Menor. Es el desmantelamiento de la estabilidad física del mundo, el final de la ilusión de permanencia que la humanidad siempre ha buscado. La alteración geológica se refleja inmediatamente en el cielo. El sol, la fuente de vida y tiempo, se oscurece, volviéndose negro como un saco de silicio. El silicio era la tela áspera, oscura y humilde que se usaba en señal de luto, arrepentimiento o desolación profunda. La luz solar, ese símbolo constante de la providencia diaria, se retira por completo. Inmediatamente después, la luna se vuelve totalmente roja, como si estuviera empapada en sangre. Esta no es una simple luna de sangre astronómica, es una manifestación del juicio. Históricamente, en la literatura profética judía, la luna roja siempre ha sido un presagio de masacre y violencia inminente, una advertencia de que la sangre será derramada a una escala épica, cumpliendo las antiguas profecías de Joel. Pero el caos no se detiene en los heces celestes más grandes. Juan ve las estrellas del cielo caer sobre la tierra, una imagen que Juan equipara a una higuera sacudida por un fuerte vendaval que arroja sus higos inmaduros. Pensemos en la velocidad y la cantidad. La caída es simultánea y masiva. ¿Son meteoritos reales? O, en el lenguaje apocalíptico, representan el colapso de las potestades angelicales o las estructuras políticas que el hombre ha idolatrado, los poderes celestes que gobiernan el mundo, según algunas cosmologías antiguas? Lo crucial es que la estabilidad percibida del firmamento, esa bóveda que por milenios se consideró inamovible, se desmorona ante los ojos de la humanidad. Y quizás la imagen más aterradora del sexto sello es la del cielo mismo. Se enrolla como un pergamino que se cierra. Imaginen la visión. La vastedad azul se retira, desaparece, dejando al descubierto no el vacío, sino la presencia ineludible y aterradora del juicio divino. Esto implica que el río de la historia humana, el velo que separaba la realidad material de la realidad espiritual, ha sido quitado. Ya no hay escape visual ni físico. La reacción de la humanidad es la prueba definitiva de que este juicio es universal y absoluto. Desaparecen las distinciones sociales que definen la civilización. El terror no respeta títulos. Juan enumera exhaustivamente a los aterrorizados, los reyes de la tierra, los grandes hombres, funcionarios de alto rango, los ricos, los capitanes, militares, los poderosos, hombres fuertes y, por primera vez unidos en el mismo pánico, todo esclavo y todo hombre libre. La jerarquía de poder y privilegio se disuelve en el miedo compartido. ¿Dónde se esconden? No en sus palacios o fortalezas, sino en cuevas y entre las rocas de las montañas. El juicio cósmico ha reducido la ostentación humana a polvo. Los poderosos buscan el refugio del hombre primitivo, la oscuridad de la tierra, y su ruego no es un clamor por la misericordia o la salvación, sino una súplica desesperada por la aniquilación. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esta frase es el punto de inflexión teológico del sexto sello. No temen solo al Dios Creador, aquel que está sentado en el trono, sino específicamente a la ira del Cordero, la ira más terrible
no es la del Dios distante, sino la del Redentor sacrificado. La ira del Cordero es temible precisamente porque es justa, porque emana de aquel que ha experimentado la injusticia máxima y ha pagado el precio por la redención. Si incluso la víctima, el Cordero inmolado, está airado, entonces no hay excusa ni apelación posible. El juicio es perfecto. Su desesperación culmina en la pregunta retórica que cierra el sello. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El Apocalipsis, siempre dispuesto a ofrecer esperanza justo antes de la catástrofe total, responde a esa pregunta con un intermedio crucial antes de la apertura del séptimo sello, que desencadenará el siguiente ciclo de plagas, las trompetas. El capítulo 7 se intercala dramáticamente para identificar a aquellos que sí podrán sostenerse en pie. Juan ve primero a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, sujetando firmemente los 4 vientos, impidiendo que soplen sobre la tierra, el mar o sobre cualquier árbol. Los vientos, en la imaginería bíblica, como en Daniel, representan a menudo las fuerzas destructivas, la guerra o el juicio. La tierra está lista para ser arrasada, pero hay una pausa impuesta por la autoridad divina. Un quinto ángel, llevando el sello del Dios vivo, emerge del oriente, desde el nacimiento del sol, Anátole Helio, un símbolo que sugiere que este mensaje viene directamente de la presencia y la autoridad de la divinidad. Este ángel grita a los 4 que tienen poder para dañar la tierra y el mar. No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El juicio se detiene por el destino de los fieles. El sellamiento no es primariamente para protegerlos de la muerte, sino para identificarlos como propiedad de Dios en medio de la tribulación. La marca en la frente es el contraste directo con la futura marca de la bestia. Es una señal visible de lealtad absoluta. Juan escucha entonces el número exacto de los sellados: 144,000. Este número no es aleatorio, es la perfección simbólica de la comunidad del pacto. 12. El número de Israel / apóstoles, multiplicado por 12, y luego multiplicado por 1000, la perfección del infinito o la multitud. Y la lista de las 12 tribus se da con precisión minuciosa, 12,000 de cada una. Sin embargo, si analizamos la lista, Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, notamos anomalías significativas que han intrigado a los teólogos durante siglos. La tribu de Dan, tradicionalmente listada, es omitida, porque algunos textos rabínicos y patrísticos posteriores vincularon a Dan con la idolatría, o incluso sugirieron que el anticristo provendría de esta tribu, aunque Juan no lo explica directamente. Además, Leví, la tribu sacerdotal, y José, que reemplaza a Efraín, a menudo vinculado a la apostasía, están incluidos. Esta lista es una representación de la plenitud del Israel espiritual, el remanente fiel que mantiene su identidad del pacto en medio del juicio. Inmediatamente después de esta cifra precisa y limitada, Juan experimenta una segunda visión que ofrece la respuesta final al llanto de los mártires bajo el altar y al miedo de la humanidad en el sexto sello. Juan mira
y ve una multitud tan grande que nadie podía contarla, proveniente de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Este es el pueblo redimido universal, la visión de los 144,000, el Israel fiel, el fundamento, se expande a la iglesia global, la cosecha final. Esta multitud está de pie, en celebración eterna, vestida de ropas blancas, la victoria del Cordero, y portando ramas de palma, el símbolo de la celebración y el triunfo de la fiesta de los tabernáculos. Su alabanza es ensordecedora, proclamando la salvación que viene de Dios y del Cordero. Y es aquí donde uno de los ancianos le pregunta a Juan, para que la audiencia conozca el significado de la visión: ¿quiénes son estos vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? Juan, con humildad, se rinde al conocimiento divino, y el anciano le revela la verdad. Estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación no es sólo un evento futuro, sino el proceso histórico de sufrimiento y persecución que ha llevado a esta vasta multitud a la victoria. Ellos han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Un paradoxa brillante. La pureza y la santidad se logran no por la ausencia de mancha, sino por la purificación a través de la sangre del sacrificio, el único detergente cósmico que puede limpiar el pecado y el sufrimiento. El destino final de esta multitud responde a las inquietudes del quinto sello. Ya no tendrán hambre ni sed, ni les caerá el sol, ni calor alguno. El sufrimiento y la necesidad que afligieron a los jinetes han terminado para ellos. Y el Cordero, el mismo que abrió los sellos y desató el juicio, se convierte en su pastor. Él los pastoreará y los guiará hasta fuentes de aguas de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la promesa de reposo total, el cumplimiento de la espera. El número de los mártires se ha completado. El juicio es inminente, pero la salvación de los fieles está garantizada y sellada. La de adoración y júbilo se establece como el polo opuesto al terror que paralizó a la tierra bajo el sexto sello. Con los fieles protegidos y el plan de redención confirmado, la narrativa vuelve al punto de no retorno. El río está listo. La pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie?, ha sido respondida, y ahora solo falta el final de la pausa. Todo el cosmos espera el siguiente movimiento. Con los 144,000 sellados en la tierra y la innumerable multitud de mártires glorificada en el cielo, el drama cósmico que había sido interrumpido retoma su curso. Todo el cosmos espera el siguiente movimiento. Y ese movimiento es la apertura del séptimo sello. Es el sello final, la del preámbulo, y la llave que desatará la furia total del juicio de Dios sobre la tierra. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, no hay un jinete, ni un terremoto, ni un grito atronador. Lo que ocurre es quizás el fenómeno más inquietante y cargado de tensión de todo el Apocalipsis: el silencio. Hay silencio en el cielo por el espacio de media hora. 300 segundos de silencio absoluto, en un reino donde, hasta ese momento, la adoración ha sido constante, donde los serafines nunca han dejado de clamar: Santo, Santo, Santo. Es la pausa dramática más extensa y significativa jamás registrada. ¿Por qué el silencio? El universo se congela en una expresión aterradora.
El silencio precede a la tempestad, señalando la magnitud incalculable de lo que está a punto de suceder. La solemnidad del castigo que el Cordero, finalmente, autoriza en su plenitud. Si la ira del Cordero es temible, el silencio del cielo ante su inminente manifestación es devastador. Una vez que este silencio de media hora se rompe, el foco de Juan se centra en la maquinaria del juicio. 7 ángeles aparecen de pie ante Dios, y a cada uno se les entregan 7 trompetas. Pero antes de que estos heraldos del desastre suenen su primera nota, otro ángel, cuya función es crucial, se acerca al altar. Este ángel, de pie ante el altar de oro que está delante del trono, tiene un incensario de oro. Se le da mucho incienso para que lo añada a las oraciones de todos los santos. Detengámonos en este punto, porque es el vínculo operativo entre el sufrimiento de la tierra y el juicio del cielo. Las oraciones de los santos, el clamor de los mártires, la súplica de los perseguidos, el gemido de los fieles que han sido aplastados por la injusticia económica y la guerrano, han sido ignoradas. Son recogidas, concentradas y magnificadas por el incienso, transformándose en una ofrenda aceptable y fragante ante Dios. El humo del incienso, mezclado con las oraciones, asciende de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Es el momento en que la justicia solicitada se activa, y lo que sigue es el acto de consumación. El ángel toma el incensario, lo llena con el fuego del altar, el fuego de la santidad divina, y lo arroja directamente sobre la tierra. Este no es un acto ritual vacío. El fuego es sinónimo de purificación, pero también de juicio destructivo. Las oraciones por la justicia han regresado a la tierra no como palabras, sino como llamas, como la causa eficiente del desastre que está por venir, y con la caída de ese fuego se desatan truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El preámbulo termina, la ejecución comienza. Los juicios de las trompetas son la segunda capa de la ira divina. Si los sellos permitieron que las consecuencias naturales del pecado humano, guerra, hambre, muerte, se manifestaran, las trompetas son intervenciones directas y sobrenaturales en la ecología y la estructura cósmica, atacando los sistemas vitales del planeta. Notablemente, y como un acto de misericordia contenida, estos juicios son parciales. Cada trompeta daña solo 1/3 de la tierra, un aviso severo en lugar de la aniquilación total, ofreciendo aún una ventana para el arrepentimiento que, trágicamente, la humanidad ignorará. El primer ángel toca su trompeta, y se produce una devastación que recuerda directamente las plagas de Egipto. Hay granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Qué significa el granizo y el fuego? El castigo de Dios cayendo desde arriba. Y la sangre simboliza que esta destrucción es mortal, que no es un simple evento meteorológico, sino que está cargada con el peso de la muerte. El impacto es sobre la vegetación. La tercera parte de los árboles es quemada y toda la hierba verde es consumida. Este es un golpe directo a la cadena alimenticia, a la capacidad de la tierra para sostener la vida, y un ataque a la economía agrícola que sustentaba al Imperio Romano. La belleza y la provisión de la naturaleza, que los hombres deberían haber agradecido, se convierten en ceniza y carbón. El segundo ángel toca la segunda trompeta y la destrucción se traslada al mar, el corazón del comercio global en el mundo antiguo. Juan ve como una gran montaña ardiendo en fuego, que fue arrojada en el mar,
Este objeto masivo, incandescente y fuera de lugar, sea un asteroide o una manifestación simbólica de un imperio cayendo con violencia ímpa en los océanos. El resultado es triple y catastrófico. La tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercera parte de las criaturas marinas vivientes muere. Y la tercera parte de los barcos son destruidos. El mar, esencial para la vida y el movimiento, se vuelve un cementerio y un veneno. El color rojo sangre no es solo visual, sino que indica la contaminación biológica total. Al destruir un tercio de la navegación, Dios golpea las arterias comerciales de la civilización, paralizando el comercio, el transporte de grano y la comunicación militar, aislando a las poblaciones y exacerbando las hambrunas ya iniciadas por el tercer sello. Apenas se calma el oleaje de la destrucción marina, el tercer ángel toca la trompeta y el juicio se dirige a las fuentes de vida terrestres. El agua dulce cae del cielo. Una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y su nombre es ajenjo, absintos. La estrella cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El ajenjo es una hierba real, conocida por su extrema amargura y toxicidad. El agua potable, el recurso más fundamental para la supervivencia, se vuelve amarga y venenosa, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esta plaga no solo es física, sino simbólicamente devastadora. El agua, a menudo un símbolo de la palabra de Dios y la vida espiritual, ha sido corrompida. El ajenjo no es solo amargo, es tóxico. Representa quizás la amargura del desengaño, el veneno de la corrupción en los liderazgos políticos o religiosos que deberían haber guiado a la gente a las fuentes de vida, pero que solo les ofrecieron muerte. La ironía es brutal. Después de sobrevivir a la guerra y el hambre, la gente muere por beber aquello que se supone que debe darles sustento. El cuarto ángel suena su trompeta y el juicio se eleva al firmamento, atacando los heces celestes que miden el tiempo y proporcionan la luz. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas son golpeadas. El efecto es que la tercera parte de su luz se oscurece. El resultado es un tercio menos de luz solar durante el día y un tercio menos de luz lunar y estelar durante la noche. Esto no solo genera confusión climática y desorden agrícola, inflige un terror psicológico profundo. El orden inmutable del cosmos se tambalea. Para una civilización que dependía del sol y las estrellas para la navegación, la agricultura y la medición del tiempo, esta oscuridad parcial es un signo de caos inminente y la desintegración del orden físico que da sentido a la vida. Es el preludio de un regreso al abismo original, la demostración de que si Dios retira su mano de la creación, la estructura misma del universo colapsa. 4 plagas han caído, cada una afectando una capa diferente del mundo físico: la vegetación, el mar, el agua dulce y los cielos. Sin embargo, antes de que los últimos 3 ángeles puedan levantar sus trompetas, el ritmo del Apocalipsis se acelera y se oscurece. Juan ve volar a un águila o un ángel, dependiendo de la traducción, pero el mensaje es el mismo: un mensajero celestial por en medio del cielo, gritando con una voz potente que resuena sobre toda la tierra, de modo que nadie pueda ignorarla. El mensaje es una triple advertencia.
¡Ay! 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 De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El juicio pasa de ser una herida parcial, un tercio, a una catástrofe total ahí. Los últimos 3 toques de trompeta son, por lo tanto, conocidos como los 3 ay. Esta transición marca el paso de la advertencia divina a la manifestación de la ira más concentrada y terrible, donde el castigo ya no se limita a la ecología, sino que se centra directamente en infligir tormento a la humanidad impenitente. El mundo está a punto de experimentar algo mucho peor que la guerra, el hambre o la oscuridad. Está a punto de encontrarse cara a cara con la entidad del abismo mismo. La calma está totalmente rota y la humanidad se prepara para ser atormentada por fuerzas demoníacas de una magnitud nunca antes vista. El 5.º ángel levanta su trompeta y con ese sonido, la primera parte de la triple advertencia, el primer ay, se precipita sobre la tierra. El juicio se vuelve ahora intensamente personal y espiritual. Juan ve una estrella que ha caído del cielo a la tierra. En la simbología apocalíptica, una estrella caída casi siempre representa a un ser angelical, probablemente un ángel caído o una entidad demoníaca a la que se le ha concedido autoridad para actuar. Lo crucial es lo que se le entrega a esta entidad, la llave del pozo del abismo. El abismo, Abus, no es simplemente el infierno, sino un receptáculo sellado, la prisión de los demonios más antiguos y peligrosos, el lugar donde habitan las fuerzas primarias del caos. El acto de abrir el abismo es la liberación de un terror de origen sobrenatural. De inmediato, del pozo sube un humo denso, como el humo de un gigantesco horno. Este humo es tan vasto, tan corrosivo, que oscurece el sol y el aire, sumiendo a la tierra en una oscuridad física y, más importante, una oscuridad espiritual. El aire respirable se vuelve opresivo, cargado con el hedor de la maldad pura, y de la bruma tóxica y sulfurosa emergen los agentes del castigo, langostas. Pero estas no son las langostas que asolaron Egipto. Son entidades híbridas, demoníacas, diseñadas para el tormento psicológico y físico. La descripción que Juan nos da es la de un horror compuesto, una mezcla deliberada de elementos que representan poder militar, crueldad y engaño. Parecen caballos preparados para la guerra, lo que subraya su propósito destructivo y su organización militar. Llevan sobre sus cabezas algo que se asemeja a coronas de oro, sugiriendo una realeza usurpada o una autoridad delegada, pero son falsas. Es la corona del conquistador, no la del creador. El terror se acumula en los detalles anatómicos. Sus rostros son como rostros humanos, lo que indica inteligencia y sadismo dirigido, una conciencia aterradora detrás de su ataque. Tienen cabello como cabello de mujer, una imagen que evoca quizás la seducción o el engaño que a menudo precede a la traición, o la larga melena de los guerreros partos, temidos por su caballería rápida y sus ataques de flechas desde la distancia. Sus dientes son como de león, la metáfora de una fuerza depredadora y destructiva que desgarra. Y lo que es más aterrador, están protegidas por corazas que parecen de hierro, haciendo vano cualquier intento de resistencia militar humana. Son invulnerables a las armas terrenales. El verdadero poder de estas langostas reside en sus colas, pues son como las de escorpiones, con aguijones, y se les da la capacidad de herir
no de matar. Aquí yace la diferencia fundamental entre el juicio de la trompeta y el de los sellos. Los sellos mataron una cuarta parte de la humanidad. El primer ay no busca la muerte, sino el sufrimiento prolongado. Y se establece un mandato divino preciso que subraya la importancia del sellamiento anterior. Las langostas reciben la estriorden de no dañar la vegetación, el pasto o los árboles. El objetivo del primer sello, que ya se cumplió. Su tormento es exclusivo para el ser humano y específicamente solo a aquellos que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto confirma que la marca de Dios es una protección no contra el sufrimiento, sino contra el castigo demoníaco directo. Los sellados pueden morir o sufrir hambre, pero están protegidos de este tormento específico. La duración del tormento es de 5 meses. Este periodo corresponde al tiempo de vida habitual de una plaga de langostas terrestre, el ciclo completo desde la eclosión hasta la muerte del insecto. Pero aquí, 5 meses de picaduras de escorpión es un infierno insufrible. El aguijón de un escorpión produce un dolor intenso, un veneno neurotóxico o hemolítico que paraliza y quema. Imaginen este dolor replicado millones de veces, atacando sin descanso. La consecuencia de esta agonía es una de las imágenes más desesperadas del Apocalipsis. La humanidad buscará la muerte con anhelo, y la muerte se les negará. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. La desesperación es tal que la aniquilación se convierte en el deseo supremo, un deseo que Dios retiene deliberadamente como parte del castigo. El hombre que eligió vivir sin Dios y rechazar el arrepentimiento es obligado a existir en un dolor incesante. Esto es una inversión de la promesa de reposo. Es la condena a una existencia de tormento activo, donde la única liberación concebible está bloqueada por la voluntad divina. Al frente de esta armada de tormento está su rey, cuyo nombre se revela en hebreo como Abadón y en griego como Apolión. Ambos nombres tienen un significado unívoco, el destructor. Este no es un mero general, sino la encarnación del principio de la destrucción sin sentido, la entidad que personifica el deseo de aniquilar a la creación. El primer ay no es, por lo tanto, una plaga natural, es una guerra espiritual abierta, dirigida por un ser cuyo único propósito es la ruina. La tierra ha sido invadida por legiones del caos. Tras la desaparición de las langostas y el fin del tormento de 5 meses, el primer ay ha pasado. El mundo está herido, agotado y aterrorizado, pero sorprendentemente, todavía tiene que enfrentar 2 desastres más. La pausa es breve, un momento para que la humanidad asimile el horror demoníaco, una oportunidad, aunque remota, para el arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento no llega. Y así, el sexto ángel se prepara para tocar su trompeta, desatando el segundo ay, el juicio que finalmente busca la matanza a una escala que empequeñece incluso a la muerte del cuarto sello. El sexto ángel toca, y una voz, que Juan identifica como proveniente de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, el mismo altar donde se ofrecieron las oraciones de los santos, da una orden diré: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates es un lugar geográfico y simbólico de inmensa importancia. En la antigüedad, el Éufrates
marcaba la frontera oriental del Imperio Romano y, antes de eso, de Israel. Era la puerta de entrada y en las hordas del este, históricamente temidas, como los partos, que siempre amenazaron la paz de Roma. Simbólicamente, es la barrera que contiene a las fuerzas invasoras del mal. Y atados allí, aguardando su momento, hay 4 ángeles. A diferencia de los ángeles que sujetaban los vientos al principio del capítulo 7, estos 4 están aprisionados. ¿Por qué estaban atados? Porque su propósito es la aniquilación total. Se les había reservado para una hora específica, un día, un mes y un año. El Apocalipsis enfatiza la precisión del tiempo divino. El juicio no es aleatorio, sino cronometrado hasta el segundo. Su misión es clara: matar a la tercera parte de los hombres. La liberación de estos ángeles es seguida por la movilización del ejército más grande jamás visto en la visión de Juan. 200 millones de jinetes. Juan escucha el número antes de ver a la caballería, una cifra imposible para cualquier ejército humano de la antigüedad, lo que confirma su naturaleza sobrenatural. 200 millones. Una multitud que supera con creces la población total de todo el Imperio Romano en su apogeo. Juan describe a esta caballería no solo por su número, sino por su armamento y apariencia grotesca. Los jinetes tienen corazas de color de fuego, rojo, de jacinto, azul oscuro, casi negro, y de azufre, amarillo sulfúrico. El fuego y el azufre son los elementos clásicos del juicio divino. Recordemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y, una vez más, el horror se concentra en las monturas, los caballos. Sus cabezas son como cabezas de leones, y de sus bocas no sale un relincho, sino que procede fuego, humo y azufre. Esta es una caballería que escupe la esencia del castigo infernal. Estos 3 elementos, fuego, humo y azufre, son la fuente de la plaga que mata aquí a la tercera parte de la humanidad. Es un armamento biológico, químico y espiritual concentrado en una ofensiva que no perdona. La descripción de la anatomía de los caballos se vuelve aún más extraña. Su poder para herir no está solo en sus cabezas, sino también en sus colas. Sus colas son semejantes a serpientes, terminadas en cabezas. Las serpientes, símbolos de engaño y veneno, refuerzan la idea de que esta caballería no solo mata físicamente, sino que también corrompe. Esto sugiere que los ejércitos que Juan ve son tanto fuerzas literales como instrumentos simbólicos de falsas doctrinas y engaños mortales que se extienden como una plaga. La matanza es catastrófica. La humanidad, que había sido reducida en 1/4 por los 4 jinetes, ahora pierde 1/3 de su población restante, llevando la devastación demográfica a niveles incalculables. Es el colapso final de la sociedad humana en manos de las fuerzas desatadas de Oriente. Pero el relato de este juicio no termina con la masacre. El Apocalipsis siempre se preocupa por la respuesta humana al castigo divino, y la respuesta es, en sí misma, la condena final de la humanidad. Juan testifica que los hombres que sobrevivieron a estas plagas, a la invasión de los demonios, langosta, y al ejército de 200 millones de jinetes, no se arrepintieron. No se arrepintieron de las obras de sus manos, negándose a dejar de adorar a los demonios y a los ídolos. La humanidad, al borde de la extinción, mantiene su lealtad a la idolatría. Estos ídolos son descritos minuciosamente: ídolos de oro, de plata,
de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Esta lista es una crítica, diré, a la vanidad de la religión pagana romana, que llenaba los templos con estatuas suntuosas, inútiles e impotentes. El juicio no ablanda el corazón humano, sino que lo endurece en su obstinación. Peor aún, no se arrepintieron de sus crímenes morales. Los sobrevivientes permanecieron atrapados en su oscura rutina de maldades. Sus homicidios, sus hechicerías, farmaqueia, su fornicación y sus hurtos. El término farmaqueia es clave, aunque a veces se traduce como hechicería o magia. En el contexto original, implica el uso de drogas para inducir visiones, manipular o envenenar. Es el juicio sobre el ocultismo, la manipulación espiritual y el abuso de sustancias que distorsionan la realidad y facilitan el control. El segundo ha pasado. El mundo está diezmado y espiritualmente muerto. El juicio ha sido cumplido, pero la incredulidad persiste. Esto prepara el río para el tercer ay, la plaga final y más simbólica que prepara el camino para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, antes de que el séptimo ángel pueda tocar, Juan presencia otro intermedio dramático, una visión de poder y autoridad inigualable, que sirve para recordar a la audiencia que, a pesar de la devastación, la historia aún está bajo el control absoluto de Dios y de su mensajero final. El mensaje está listo para ser entregado, pero primero debe ser proclamado por una figura de inmensa majestad. ¿Qué pasaría